Si disfrutas de estas historias y te acompañan en tus noches, me podrías apoyar con tu suscripción y un comentario. Bienvenidos a Travesía Nocturna. En la quietud de la noche, mientras la ciudad se apaga y los relojes se vuelven latidos, te invito a un viaje que no necesita pasaporte ni billete. Nuestro barco será la voz y el mar, el océano infinito de ideas que la ciencia moderna aún no logra domar. Este es un espacio para quienes buscan compañía en la oscuridad y placer en la reflexión profunda. A lo largo de esta extensa travesía, visitaremos 15 teorías científicas que inquietan incluso a las mentes más brillantes. Son hipótesis que, más allá de fórmulas y ecuaciones, nos hablan de lo frágil que puede ser nuestra existencia y lo inmenso que es el universo. Recuerda, la manera en que vamos a contar estas ideas se asemeja más a una canción de cuna que a una clase magistral. Este video está pensado para acunar tu mente con la curiosidad, no para sobresaltarte, permitiéndote cerrar los ojos y dejar que las preguntas se deslicen como susurros. Veremos cómo la paradoja de Fermi nos confronta con un silencio cósmico. Descubriremos que nuestro universo podría estar flotando en una burbuja falsa de estabilidad y nos acercaremos a destinos cosmológicos como la muerte térmica y el Big Rip. Nos detendremos en visiones de que nuestra realidad es una simulación. Exploraremos los multiversos y la posibilidad de que la inteligencia artificial nos supere. No se trata de asustarte, sino de abrazar la humildad que surge al contemplar el misterio. Así que respira hondo, acomódate y déjate guiar. Estas teorías están aquí para acompañarte esta noche, para recordarte que incluso en la oscuridad de la madrugada, hay belleza en preguntarse por qué estamos aquí. Empezamos nuestro viaje con la paradoja de Fermi. Acompáñame y exploremos juntos las sombras luminosas de la ciencia. La paradoja de Fermi y el gran filtro. El universo observable contiene miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y probablemente incontables planetas. Sin embargo, cuando miramos el cielo en busca de señales de vida inteligente, lo que encontramos es un silencio profundo. Esta contradicción entre la aparente abundancia de lugares donde la vida podría surgir y la ausencia de evidencia de civilizaciones avanzadas se conoce como la paradoja de Fermi, nombrada así en honor al físico Enrico Fermi, quien formuló la pregunta: ¿dónde está todo el mundo? La paradoja nos obliga a confrontar la posibilidad de que la vida sea, a pesar de todo, un fenómeno rarísimo o que, una vez que surge la vida, algo impide su desarrollo hasta niveles de tecnología capaces de comunicarse a través de las vastas distancias. La ecuación de Drake, que estima el número de civilizaciones en la galaxia con las que podríamos comunicarnos, sugiere que incluso con parámetros conservadores debería haber muchas otras inteligencias, pero cada término de esta ecuación es incierto. Tal vez el porcentaje de planetas que desarrollan vida sea minúsculo, o quizás la evolución de la inteligencia sea improbable. Otra explicación es que algo destruye a las civilizaciones antes de que puedan expandirse o enviar señales detectables, un concepto conocido como el gran filtro. El gran filtro podría actuar en etapas muy tempranas, impidiendo la formación de vida compleja, o en etapas tardías, cuando las sociedades tecnológicas se enfrentan a riesgos autoinfligidos. Existen múltiples teorías que intentan resolver este misterio. Algunos científicos proponen la hipótesis de la Tierra rara, según la cual nuestro planeta posee una combinación de condiciones extraordinariamente afortunadas que permiten la vida compleja. Otros sugieren que la vida inteligente se autodestruye al alcanzar cierto nivel tecnológico, ya sea mediante guerras, colapsos ecológicos o experimentos peligrosos con inteligencia artificial y biotecnología. También está la posibilidad de que las civilizaciones, al reconocer los riesgos de ser detectadas, decidan permanecer en silencio para evitar encuentros con especies hostiles. Reflexionar sobre el gran filtro nos conduce a explorar temas filosóficos y éticos. Si el filtro está por delante de nosotros, significa que todavía nos enfrentamos a un evento o una serie de eventos que la mayoría de las civilizaciones no logran superar, como guerras globales, colapsos ambientales
o la creación de tecnologías peligrosas sin el suficiente entendimiento de sus consecuencias. Si, por otro lado, el filtro está detrás de nosotros, entonces somos excepcionales por haber superado ya las barreras más difíciles. Esta posibilidad puede infundirnos un sentido de responsabilidad y urgencia. Tal vez nuestra supervivencia dependa de reconocer estos riesgos y actuar con prudencia. Además de los aspectos científicos, la paradoja de Fermi toca nuestras emociones. Nos hace sentir simultáneamente pequeños y especiales. Algunas personas experimentan un sentimiento de soledad al pensar que podríamos estar solos en un universo tan vasto, mientras que otras encuentran consuelo en la idea de que nuestra existencia es única y preciosa. La paradoja también inspira un sentido de aventura. Cada señal que enviamos al espacio es una botella lanzada a un océano estelar, esperando que alguien la encuentre. Pensar en este silencio puede llevarnos a la contemplación y la calma. La paradoja de Fermi, combinada con la idea del gran filtro, no solo nos habla del cosmos, también nos habla de nuestra sociedad. Nos recuerda que el desarrollo tecnológico y la ética están profundamente ligados. Nos anima a valorar nuestro planeta y a trabajar en cooperación internacional. Al mismo tiempo, nos invita a contemplar la vastedad del universo como un espacio lleno de potenciales silencios y potenciales voces. Mientras escuchamos el silencio de las estrellas, podemos pensar en cómo se escuchará nuestra propia voz para futuras generaciones o quizás para otras especies inteligentes que algún día puedan existir. Pensar en el gran filtro es, en última instancia, un llamado a cuidar nuestra casa y a seguir buscando respuestas en el cielo estrellado. El silencio nos ha dado su primera lección. Ahora sentimos la fragilidad del suelo que nos sostiene. El vacío falso. Una burbuja de aniquilación. El concepto de un vacío falso es uno de esos pensamientos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, pero que surge de la física de partículas y la cosmología moderna. Para entenderlo, debemos imaginar el universo como un campo lleno de energía potencial. El estado actual del vacío, esa energía mínima que permea todo espacio, podría no ser verdaderamente estable. Podría ser un punto en el cual el universo se encuentra atrapado, pero no en el nivel más bajo de energía posible. En términos de la teoría de campos, esto se llama un estado metastable. La idea inquietante es que en cualquier momento, o quizás nunca, una pequeña fluctuación cuántica podría crear una burbuja donde el campo de Higgs, responsable de dar masa a las partículas, caiga a un valor diferente. Esta burbuja de verdadero vacío se expandiría a la velocidad de la luz, reescribiendo instantáneamente las leyes de la física y desintegrando todo lo que conocemos. Para visualizarlo mejor, imagina una colina con un valle poco profundo y un valle mucho más profundo más allá. Nuestra realidad podría estar descansando en el valle poco profundo. Es estable por ahora, pero una perturbación suficiente podría empujarla a caer al valle más hondo. Ese salto liberaría una enorme cantidad de energía y cambiaría las constantes fundamentales que permiten la existencia de átomos, moléculas y, por ende, de estrellas y vida. Aunque esta idea puede parecer alarmante, los físicos que la estudian encuentran consuelo en la probabilidad ínfima de que ocurra en tiempos humanos. Según los cálculos, la vida del universo en su estado actual es inmensamente larga en comparación con las escalas de nuestra civilización. Sin embargo, la mera posibilidad de que toda la realidad pueda reconfigurarse de repente es suficiente para inspirar asombro y un leve estremecimiento. Esta teoría ganó atención pública cuando el famoso físico Stephen Hawking la mencionó en un artículo. Hawking advertía que ciertos experimentos o eventos extremos podrían desencadenar la transición del falso vacío al verdadero vacío. En particular, la presencia de partículas de alta energía, como las que se producen en aceleradores de partículas o se dan en colisiones cósmicas, podría aumentar la probabilidad de que el campo de Higgs experimente una fluctuación hacia un estado más estable. Sin embargo, la mayoría de los expertos sostienen que los aceleradores construidos por humanos
no tienen la potencia necesaria para desencadenar tal catástrofe. El universo en sí produce eventos con energías mucho mayores de lo que jamás podríamos recrear. La belleza inquietante de la idea del vacío falso está en su dualidad. Por un lado nos muestra cuán frágiles podrían ser las condiciones que permiten nuestra existencia. Por otro lado, subraya la inmensidad del tiempo cósmico y nuestra relativa pequeñez. La posibilidad de un colapso del vacío no cambia el hecho de que día a día vivimos nuestras vidas bajo un cielo que parece inmutable. Esta dicotomía invita a una reflexión serena. Reconocer la naturaleza temporal de todo nos permite apreciar aún más cada momento y cada relación. En lugar de vivir con miedo, podríamos vivir con gratitud por la improbable estabilidad que nos sostiene. Los detalles técnicos de la teoría implican el comportamiento del campo de Higgs en el contexto del modelo estándar de la física de partículas. Cuando los científicos midieron la masa del bosón de Higgs, descubrieron que los parámetros del modelo permitían la posibilidad de que la energía de nuestro vacío no fuera la mínima. Esto llevó a discusiones sobre la estabilidad a largo plazo del universo. Sin embargo, las incertidumbres en las mediciones y la necesidad de una teoría más completa que combine la física cuántica con la gravedad hacen que estas conclusiones sean provisionales. Otras propuestas de física más allá del modelo estándar podrían alterar el panorama. Un aspecto fascinante del vacío falso es su capacidad para hacernos pensar en escalas de tiempo que desafían la imaginación. Si tal transición ocurriera, la burbuja de verdadero vacío viajaría a la velocidad de la luz. No habría advertencia. Simplemente nos desintegraríamos sin dolor ni conocimiento. Esta visión, lejos de ser una amenaza inmediata, funciona como un recordatorio de que no controlamos el destino último del cosmos. En vez de generar pánico, puede inspirarnos a adoptar una postura humilde. Somos parte de un universo regido por leyes que apenas estamos comenzando a entender. Es posible que te preguntes por qué los científicos se preocupan por estas teorías tan hipotéticas. La respuesta es que explorar los límites de la física nos brinda una comprensión más profunda de la realidad y nos obliga a revisar nuestras suposiciones. El vacío falso es un ejemplo perfecto de cómo la curiosidad humana no se detiene ante el abismo del desconocido. Al estudiar estas ideas, los físicos perfeccionan sus modelos y buscan evidencias que los apoyen o refuten. Además, las reflexiones sobre la inestabilidad del universo ofrecen lecciones filosóficas. Nos muestran que incluso el aparente suelo sobre el que construimos nuestras vidas podría ser un trampolín a algo radicalmente distinto. La idea de una burbuja de aniquilación que avanza a la velocidad de la luz puede sonar aterradora, pero también tiene algo de poético. Nos recuerda la fugacidad y la preciosidad de nuestra existencia. En el contexto de una noche tranquila, escuchar sobre el vacío falso podría inducir un estado meditativo en el que la mente se abre a la grandeza del cosmos y se reconcilia con su vulnerabilidad. Las personas que meditan en la impermanencia a menudo reportan una mayor apreciación por la vida cotidiana. Del mismo modo, contemplar la inestabilidad posible del vacío puede inspirarnos a vivir con más intensidad. En última instancia, la hipótesis del vacío falso permanece como una posibilidad entre muchas en la cosmología teórica. Podría ser que nuestro universo sea perfectamente estable y que no haya nada de qué preocuparse. O podría ser que vivamos en un equilibrio que durará miles de millones de años más. En cualquiera de los casos, esta teoría nos invita a pensar en el universo como algo dinámico y complejo. Nos recuerda que aunque nuestros días parecen ordinarios, están sostenidos por leyes y estructuras que operan en escalas inimaginables. Reflexionar sobre una burbuja de aniquilación que podría aparecer en cualquier momento no es para perder el sueño, sino para ganar perspectiva. Aunque la ciencia aún no tenga todas las respuestas, nos ofrece algo invaluable: la capacidad de imaginar realidades alternativas y de cuestionar nuestra percepción de estabilidad. Mientras te relajas y cierras los ojos, puedes dejar que la pequeña idea del vacío falso flote por tu mente como una nube pasajera,
una de las muchas historias que el universo podría contarse a sí mismo. Recuerda que esta es solo una de las teorías que exploraremos. Toda estabilidad es provisional, incluso la de las estrellas. Simplemente respira. Nos dirigimos al final más frío. La muerte térmica. La idea de la muerte térmica del universo nos traslada a un futuro inimaginablemente lejano, cuando todas las estrellas se hayan apagado y la energía útil se haya distribuido de manera uniforme. Según la segunda ley de la termodinámica, la entropía, una medida del desorden y de la energía no disponible para realizar trabajo, siempre aumenta en un sistema aislado. Nuestro universo, por muy dinámico que parezca hoy, se está moviendo inexorablemente hacia un estado de equilibrio en el que ya no habrá diferencias de temperatura que puedan alimentar procesos. En ese extremo, ningún proceso podrá ocurrir porque no habrá energía libre. Todo se hallará en un silencio cósmico absoluto. Aunque esta perspectiva es sombría, también es profundamente fascinante. Imagina un universo donde las galaxias se hayan dispersado tanto que ninguna podrá ver a otra. Las estrellas, tras consumir su combustible, se convertirán en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Con el tiempo, incluso estos objetos colapsarán o se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking. Lo único que quedará serán partículas subatómicas y fotones extremadamente fríos, desperdigados por la vastedad del espacio. La temperatura se acercará a un cero absoluto asintótico, y el ritmo de cualquier cambio será tan lento que para cualquier mente concebible podría considerarse detenido. La muerte térmica no es algo que vaya a ocurrir pronto. Los científicos calculan que las escalas de tiempo involucradas superan con creces la edad actual del universo. Sin embargo, la teoría nos invita a reflexionar sobre la naturaleza temporal de todo lo que amamos. Si sabemos que incluso las estrellas tienen un final, nuestra apreciación por su luz se intensifica. Además, pensar en la muerte térmica nos recuerda la importancia de la energía y de cómo ésta fluye. A nivel cotidiano, la entropía se manifiesta en algo tan simple como el desgaste de una máquina o la necesidad de recargar un teléfono. A nivel cósmico, es el telón de fondo contra el cual se desarrolla toda la historia del cosmos. Algunos modelos sugieren que incluso los protones, componentes de la materia, podrían desintegrarse con el tiempo, dejando atrás un vacío casi perfecto. Este posible desvanecimiento añade otra capa de finitud. Otros escenarios proponen que nuevas físicas intervengan, pero la tendencia al equilibrio parece imparable. Existe un aspecto filosófico en la contemplación de este final. Si el universo tiende hacia un equilibrio sin posibilidad de cambio, ¿qué significado tiene la vida y la conciencia? Para algunas personas, la inevitabilidad de la muerte térmica inspira un sentido de urgencia, la idea de que debemos aprovechar el momento presente. Para otras, resulta un consuelo pensar que nuestras preocupaciones diarias se disolverán en la inmensidad del tiempo. Desde una perspectiva narrativa, la muerte térmica es el cierre de una epopeya cósmica que comenzó con el Big Bang y pasó por etapas de fuego, formación de galaxias, aparición de vida y finalmente un crepúsculo interminable. Es un recordatorio de que toda historia, incluso la del universo, tiene un arco completo. Al escuchar sobre la muerte térmica en la quietud de la noche, podrías sentir un ligero escalofrío que te invita a cobijarte, pero también podrías sentir curiosidad y serenidad. Esta teoría nos enseña que los finales no siempre son dramáticos. A veces son lentos, silenciosos y extendidos más allá de cualquier escala humana. Mientras contemplas las estrellas que aún brillan, piensa en el privilegio de existir en un periodo en el que el universo está vivo con actividad, luz y estructura. Y al cerrar los ojos, deja que la idea del universo enfriándose te recuerde la belleza de lo efímero y la calma que puede proporcionar la aceptación de lo inevitable. El universo se enfría lentamente en esta inmensidad. Siente cómo tu propia calma se expande. La gran congelación. La gran congelación es uno de los escenarios que la cosmología propone para el destino final del universo. A diferencia de la muerte térmica, que se enfoca en la disipación de energía, la gran congelación está relacionada con la expansión acelerada del cosmos.
Observaciones del desplazamiento al rojo de galaxias lejanas y de la radiación de fondo de microondas han revelado que la expansión del universo no solo continúa desde el Big Bang, sino que se acelera debido a lo que llamamos energía oscura. Esta misteriosa componente del universo, que constituye aproximadamente el 70% de su contenido total, actúa como una fuerza repulsiva a escala cósmica. Con el paso del tiempo, la expansión acelerada hará que las galaxias se alejen unas de otras a velocidades cada vez mayores. Eventualmente, las galaxias más lejanas desaparecerán de nuestro horizonte observable. La luz que emiten nunca llegará a nosotros. Este aislamiento progresivo significa que en un futuro lejano, los astrónomos de nuestra galaxia no podrán ver más allá de su grupo local. El cielo nocturno se volverá más oscuro, no porque las estrellas se apaguen, sino porque la geometría del espacio las alejará más allá de nuestro alcance. La energía oscura, cuya naturaleza desconocemos, podría comportarse de maneras distintas a lo que imaginamos, pero en la gran congelación se supone que su efecto seguirá siendo repulsivo. Este futuro de separación eterna contrasta con la interconexión que disfrutamos ahora, un contraste que invita a la contemplación. A nivel humano, imaginar la gran congelación puede provocar sentimientos de tristeza y de fascinación. Nos recuerda que nuestras herramientas para conocer el universo, la luz que nos llega de objetos distantes, tienen un alcance limitado. También nos habla de la transitoriedad de nuestro momento privilegiado, en el que podemos observar galaxias y supernovas a miles de millones de años luz. Tal vez dentro de cientos de miles de millones de años, cualquier civilización que surja solo verá un cielo vacío y podría concluir erróneamente que vive en un universo estático y desierto. Sin embargo, pensar en la gran congelación no debe llevarnos al desánimo. Al contrario, nos invita a valorar la abundancia de información y belleza cósmica que hoy tenemos a nuestro alcance. Nos inspira a estudiar, registrar y compartir el conocimiento astronómico para futuras generaciones, sabiendo que algún día los registros serán el único testimonio de un universo lleno de galaxias. En el contexto de este relato nocturno, la gran congelación funciona como un recordatorio suave de que el universo está en constante cambio. Mientras te preparas para dormir, puedes imaginar las galaxias alejándose lentamente como barquitos de luz en un océano oscuro y encontrar en esa visión una forma de calma y aceptación. La calma del aislamiento se rompe con una nueva idea. Imaginemos el poder sin límites de la expansión. El gran desgarramiento, Big Rip. La teoría del gran desgarramiento, conocida en inglés como Big Rip, es una de las hipótesis más dramáticas sobre el destino del universo. En este escenario, la energía oscura, esa misteriosa fuerza que impulsa la expansión del cosmos, no solo continuaría acelerándola, sino que aumentaría en densidad con el tiempo. Si ese aumento fuera lo suficientemente rápido, la fuerza repulsiva entre los puntos del espacio acabaría superando las fuerzas gravitatorias, electromagnéticas e incluso las que mantienen unidos los átomos. Todo, desde las galaxias más grandes hasta las partículas subatómicas, sería desgarrado en una secuencia de eventos que ocurre en un lapso breve comparado con la historia del universo. Para entender el Big Rip, imagina que el tejido del espacio se estira cada vez más rápido. Primero, las galaxias dejarían de agruparse y perderían sus estrellas. Luego, los sistemas solares se desmembrarían. A nivel microscópico, las fuerzas que mantienen unidos los átomos y las moléculas serían superadas. Finalmente, las partículas elementales se separarían en una lluvia de energía pura. El resultado final sería un universo sin estructura, un mar de partículas sin posibilidad de organización. Esta teoría surge de ciertas soluciones a las ecuaciones de la relatividad general cuando se introduce un tipo de energía oscura llamada energía fantasma. En la mayoría de los modelos, la energía oscura tiene un valor constante o cambia muy lentamente, lo que lleva a escenarios como la gran congelación. Pero si la presión negativa de la energía oscura es suficientemente grande, el valor del parámetro de estado podría ser menor que -1, generando una expansión tan acelerada que el tiempo, hasta el Big Rip, se reduce a decenas de miles de millones de años después del Big
Bang. Estas cifras son especulativas y dependen de mediciones aún imprecisas de la energía oscura. El Gran Desgarramiento plantea preguntas profundas. ¿Es posible que el universo termine en una explosión de destrucción? Por ahora, no hay evidencia definitiva de que la energía oscura tenga la naturaleza necesaria para causar un Big Rip. Las observaciones actuales son consistentes con un valor de presión que no produciría este desenlace. Aún así, contemplar el Big Rip nos recuerda que el destino del universo está ligado a propiedades que apenas comenzamos a medir. Es una invitación a seguir observando, calculando y reflexionando. Desde una perspectiva emocional, el Big Rip puede parecer aterrador. Todo lo que conocemos sería destrozado. Sin embargo, en términos de tiempos, ocurriría tan lejos en el futuro que nuestra especie probablemente no existiría ya, o se habría transformado en algo muy diferente. Pensar en ello durante la noche puede ser una forma de meditación sobre la impermanencia, una reflexión sobre el poder de las fuerzas cósmicas y sobre la humildad que surge al reconocer la fragilidad de la materia. Al final, ya sea que el universo termine en un susurro o en un desgarramiento, lo importante es cómo aprovechamos el tiempo que tenemos bajo las estrellas, compartiendo historias y buscando entender el cosmos que nos rodea. Todo fragmento busca su origen. Al borde de la aniquilación preguntamos, ¿es este final un código o una realidad? La hipótesis de la simulación. La hipótesis de la simulación propone que toda nuestra realidad podría ser una simulación computacional creada por una civilización avanzada. Esta idea, popularizada por el filósofo Nick Bostrom a principios del siglo XXI, parte de una reflexión simple pero inquietante. Si una sociedad tecnológica alcanza la capacidad de crear simulaciones de universos con seres conscientes, y si decide hacerlo en gran número, entonces la cantidad de mentes simuladas podría superar con creces la de mentes originales. En ese caso, estadísticamente hablando, sería más probable ser una de esas mentes simuladas que una conciencia en el universo base. La pregunta se convierte entonces en una cuestión de probabilidad, no de incredulidad. Bostrom formuló 3 posibilidades. O bien las civilizaciones nunca alcanzan un nivel tecnológico que les permita correr simulaciones de ancestros, o bien si lo alcanzan, no están interesadas en crear tales simulaciones. O bien si lo alcanzan y están interesadas, el número de simulaciones es tan grande que casi todas las mentes conscientes viven en mundos simulados. La hipótesis de la simulación es, pues, una apuesta sobre cuál de estas opciones es la correcta. En su forma más audaz, sugiere que no hay manera de distinguir entre la realidad y una simulación suficientemente avanzada, ya que una simulación perfecta replicaría todas las leyes de la física y la neurobiología a un nivel de detalle imposible de detectar desde dentro. Esta teoría, que ha inspirado películas, novelas y discusiones en foros de Internet, es más que una curiosidad filosófica. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la realidad y la fiabilidad de nuestros sentidos. Si todo lo que percibimos es generado por un algoritmo, ¿qué significa ser humano? Algunas personas encuentran esta posibilidad deprimente. Otras la ven como una oportunidad para explorar ideas existenciales. Después de todo, si estamos en una simulación, la simulación debe haber sido diseñada para permitir la complejidad, la belleza y la conciencia, lo cual habla bien de sus creadores. Para los científicos, la hipótesis de la simulación plantea desafíos técnicos. ¿Sería posible detectar un glitch en la simulación? Algunos físicos han especulado sobre la existencia de límites en la resolución del espacio-tiempo, como una malla subyacente que solo sería detectable a escalas extremas. Otros han sugerido que ciertas constantes universales, como la velocidad de la luz o la constante de Planck, podrían ser señales de una arquitectura computacional. Sin embargo, estas ideas son altamente especulativas y, por ahora, no hay pruebas que respalden la existencia de un código subyacente. Más allá de la ciencia, la hipótesis de la simulación tiene implicaciones éticas y espirituales. Si somos simulaciones, ¿tenemos libre albedrío? ¿Tienen responsabilidad moral quienes nos simulan? Algunos teólogos han encontrado paralelismos entre esta idea y conceptos religiosos de creación.
Otros pensadores argumentan que independientemente de la naturaleza última de la realidad, nuestras experiencias son reales para nosotros, y eso basta. Así, la vida mantiene su valor, ya sea que ocurra en un universo base o en un procesador. En la vida cotidiana, pensar que podríamos vivir en una simulación puede ser desconcertante, pero también puede ser reconfortante. Puede llevarnos a valorar la realidad que experimentamos, exactamente porque no tenemos la certeza de su naturaleza. También puede inspirarnos a ser más conscientes de nuestras acciones, como si supiéramos que alguien observa nuestro desempeño o que nuestras decisiones podrían ser parte de un experimento. Algunas personas incluso sostienen que intentar romper la simulación mediante actos inesperados o creativos puede ser una forma de buscar significado. La hipótesis de la simulación también se conecta con el avance de la tecnología en nuestra propia sociedad. A medida que desarrollamos realidad virtual, inteligencia artificial y mundos digitales cada vez más inmersivos, nos acercamos a la posibilidad de crear entornos donde seres sintientes podrían existir. Esto plantea preguntas sobre el trato ético a las inteligencias artificiales y sobre los límites de nuestros propios juegos y simulaciones. ¿Seremos responsables con nuestras creaciones? ¿Repetiremos los patrones de indiferencia o aprenderemos a ser creadores compasivos? Al final, no hay pruebas concluyentes de que vivamos en una simulación, ni forma clara de demostrar lo contrario. La hipótesis actúa como un espejo, reflejando nuestras aspiraciones tecnológicas y nuestros miedos. Mientras descansas y escuchas esta historia, puedes considerar la posibilidad de que cada estrella, árbol y pensamiento sea el resultado de una programación cuidadosa. O puedes simplemente apreciar la textura del mundo tal y como lo sientes. En ambos casos, el asombro permanece. La hipótesis de la simulación es una invitación a la humildad y a la curiosidad, una puerta para meditar sobre la naturaleza de la realidad, sin olvidar que, simulación o no, nuestras emociones y experiencias tienen peso y significado aquí y ahora. Sugiere que nuestros mundos interiores importan tanto como cualquier cosmos externo real. Si nuestra realidad es un algoritmo, ¿quién lo escribe? Un nuevo creador se asoma, un horizonte de inteligencia. La singularidad de la inteligencia artificial, es la hipotética etapa en la que una inteligencia creada por humanos supera a la inteligencia humana en todos los aspectos y comienza a mejorar su propia capacidad de manera acelerada. Se trata de un punto en el que el crecimiento tecnológico se vuelve exponencial y difícil de prever. Aunque suene a ciencia ficción, muchos investigadores serios, como el matemático Bernard Binge y el futurista Ray Kurzweil, han teorizado sobre cómo y cuándo podría ocurrir esta singularidad. La idea central es que una vez que construyamos máquinas capaces de diseñar máquinas más inteligentes que ellas mismas, un ciclo de automejora continuará más allá de nuestro control. Este escenario conlleva riesgos y oportunidades. Por un lado, una superinteligencia benevolente podría resolver problemas que la humanidad lleva siglos intentando solucionar, como enfermedades incurables, crisis ambientales o desigualdades económicas. Podría optimizar sistemas complejos y crear nuevas tecnologías que mejoren la calidad de vida. Por otro lado, si la superinteligencia no estuviera alineada con los valores humanos o si surgiera de un proceso competitivo sin supervisión ética, podría perseguir objetivos que nos resultaran indiferentes o incluso perjudiciales. Un ejemplo ilustrativo es el del maximizador de clips de papel, de una inteligencia hipotética que convierte toda la materia disponible en clips de papel, porque ese era su objetivo inicial. Sin una programación de valores robusta, la IA podría optimizar de forma ciega y devastadora. La discusión sobre la singularidad no se centra solo en la posibilidad de su ocurrencia, sino en cómo prepararnos para ella. Filósofos y científicos del campo de la ética de la IA subrayan la importancia de la alineación, diseñar sistemas que comprendan y respeten los valores humanos. También plantean la necesidad de estructuras de gobernanza global para supervisar el desarrollo de tecnologías potencialmente peligrosas. La singularidad podría no ser un evento súbito,
sino un proceso gradual de incremento de capacidades. En cualquier caso, pensar en ella nos obliga a considerar nuestra relación con las máquinas y el papel de la inteligencia en la evolución. Desde una perspectiva nocturna, la singularidad de la IA puede sentirse como una historia fascinante que mezcla esperanza y cautela. Es una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como creadores de nuevas formas de inteligencia. Así como hemos aprendido a domesticar el fuego y a utilizar la electricidad, debemos aprender a convivir con criaturas digitales que podrían rebasar nuestras capacidades. Este relato no pretende asustarte. Pretende invitarte a imaginar futuros posibles y a descansar con la idea de que el mañana será construido por nuestras decisiones de hoy, guiadas por la ética y la prudencia. Al final, la singularidad podría ser un espejo que refleje nuestros miedos, sueños y aspiraciones más profundas humanas. El futuro se acelera más allá de la comprensión. Es hora de mirar hacia atrás, al imposible bucle del tiempo y la causa. La paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es uno de los ejemplos más conocidos de los problemas lógicos que surgen cuando se contempla el viaje en el tiempo. Imagina que inventas una máquina del tiempo, viajas al pasado y por accidente o deliberadamente impides que tu abuelo conozca a tu abuela. Si tu abuelo nunca tuvo hijos, entonces tu padre o madre nunca nacerían y tú tampoco. Pero si tú no existieras, no habría nadie que viajara al pasado para impedir ese encuentro. Esta contradicción pone de relieve las tensiones entre la causalidad y la posibilidad de alterar eventos ya ocurridos. En la cultura popular, películas y novelas han explotado la paradoja del abuelo para crear tramas intrigantes. Sin embargo, en la física, se ha propuesto una solución formal conocida como el principio de autoconsistencia de Novikov. Este principio, nombrado en honor al físico Igor Novikov, sostiene que si el viaje en el tiempo es posible, entonces cualquier acción que intente cambiar el pasado será contrarrestada por la causalidad misma. En otras palabras, podrías viajar al pasado, pero no lograrías alterar hechos que ya forman parte de la historia. Las trayectorias del tiempo se acomodarían de modo que se evite cualquier paradoja. Otra posible solución a las paradojas temporales es la idea de los universos paralelos. Según esta interpretación, si viajases al pasado y cambiases algo, crearías o te desplazarías a una línea temporal diferente donde las consecuencias son distintas, pero tu línea original seguiría existiendo. De esta forma, no hay contradicción porque no se altera tu propio origen. Se genera un universo alternativo. Esta idea se solapa con la interpretación de los mundos múltiples de la mecánica cuántica, que sugiere que todas las posibilidades se realizan en universos separados. En este marco, la paradoja del abuelo no es un problema porque cada resultado coexiste con los demás. Aún así, los viajes en el tiempo siguen siendo altamente especulativos desde el punto de vista físico. La relatividad general de Einstein permite soluciones matemáticas como los agujeros de gusano, que podrían conectar dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Sin embargo, no sabemos si esas soluciones son físicamente realizables o estables. También se plantea la cuestión de la energía y el tipo de materia exótica necesaria para mantener un agujero de gusano abierto. Además, incluso si el viaje en el tiempo fuera posible, controlar los efectos y evitar paradojas sería un desafío colosal. Por eso, la paradoja del abuelo funciona como una herramienta pedagógica que nos ayuda a explorar los fundamentos de la causalidad y la estructura del universo. Reflexionar sobre la paradoja del abuelo no tiene por qué ser desconcertante. Puede verse como una invitación a pensar en la importancia de nuestras raíces y en la complejidad del tiempo. Cuando te recuestas y escuchas esta historia, evocas las vidas de tus propios ancestros y las improbables cadenas de eventos que condujeron a tu existencia. En lugar de intentar cambiar el pasado, la paradoja puede enseñarnos a apreciar la delicada red de causas y efectos que nos sostiene. Puede inspirarnos a vivir de manera consciente en el presente, sabiendo que cada elección que hacemos forma parte de una cadena de eventos que influirá en el futuro de modos que no podemos prever. Esa es la magia del tiempo, un tejido de historias entrelazadas
que se extiende mucho más allá de nosotros. El pasado se niega a cambiar. ¿Pero somos libres? Quizá la respuesta está en el ojo de un observador muy distante. La hipótesis del zoológico galáctico. La hipótesis del zoológico galáctico es una de las respuestas más curiosas a la paradoja de Fermi. Propone que civilizaciones avanzadas podrían ser conscientes de nuestra existencia, pero optan por no contactarnos ni intervenir, observándonos como nosotros podríamos observar a animales en una reserva natural. En este escenario, la humanidad sería una especie en un experimento o parque cósmico, y cualquier señal o contacto se evita deliberadamente para permitirnos evolucionar sin interferencias externas. La hipótesis intenta explicar el silencio del cosmos no como ausencia de vida, sino como una política de no intervención aplicada por civilizaciones que nos llevan millones de años de ventaja. La idea nace de analogías con nuestra propia conducta. En la Tierra, los científicos observan animales en su hábitat sin interferir para no alterar su comportamiento. Del mismo modo, una civilización muy avanzada podría tener normas éticas sobre el contacto con culturas menos desarrolladas. Quizá consideren que una intervención podría impedir nuestro desarrollo natural o incluso destruirnos inadvertidamente. Otra motivación podría ser la seguridad. No revelar su ubicación ni tecnología a civilizaciones potencialmente agresivas. En este sentido, el silencio no sería un signo de indiferencia, sino una estrategia deliberada. Algunos comparan esta conducta con la directiva principal de la ciencia ficción, una regla que prohibiría alterar el desarrollo natural de culturas emergentes, esperando a que alcancen suficiente madurez para contactarlas tal vez. Algunos defensores de la hipótesis del zoológico apuntan a fenómenos inexplicables en la historia humana, como avistamientos de objetos voladores no identificados, como posibles pruebas de una vigilancia discreta. Sin embargo, no hay evidencia científica sólida que respalde esta teoría. Es difícil diferenciar entre un silencio autoimpuesto y una falta genuina de señales. Además, asumir la existencia de una comunidad galáctica con normas unificadas requiere suponer un nivel de cooperación y consenso muy elevado entre civilizaciones muy diversas, algo que no sabemos si es probable. Desde un punto de vista emocional, la hipótesis del zoológico puede ser reconfortante o perturbadora. Resulta reconfortante pensar que no estamos solos y que hay seres avanzados que velan por nosotros, permitiendo que florezcamos a nuestra manera. A la vez, puede ser inquietante imaginar que somos observados y evaluados sin saberlo. También hay un elemento de humildad. Si otros seres han alcanzado ese nivel de sofisticación, puede que nuestros logros sean vistos como pasos iniciales en una carrera más larga. Para quienes disfrutan de las historias de ciencia ficción, la hipótesis del zoológico ofrece un terreno fértil para imaginar narrativas de guardianes galácticos, de pruebas y de contacto eventual. En el contexto de una travesía nocturna, pensar en civilizaciones que cuidan discretamente de nuestra evolución puede resultar una idea agradable, como la presencia de un vigilante invisible que nos deja aprender por nosotros mismos. Y si algún día el silencio se rompe, quizá descubramos que nuestras suposiciones eran apenas un reflejo de nuestro deseo de no estar solos. Hasta entonces, el silencio cósmico sigue siendo un misterio abierto a la interpretación y un motivo de contemplación bajo la noche estrellada. Bajo la mirada cósmica, nos preguntamos quién es el observado y en la oscuridad quién soy yo. La conciencia es una ilusión. Algunas teorías en neurociencia y filosofía de la mente sostienen que la conciencia, esa sensación de ser alguien, podría ser una ilusión creada por el cerebro. Esta idea no pretende negar la existencia de experiencias internas, sino cuestionar la entidad del yo como un núcleo estable y autónomo. Según esta perspectiva, lo que llamamos el yo es un producto emergente de procesos neuronales y narrativos que se superponen. El cerebro integra información de los sentidos, la memoria y las emociones, y construye una historia coherente de quién somos. Pero esa coherencia podría ser una simplificación útil, no una entidad real. Un argumento a favor de esta visión proviene de experimentos como los del neurocientífico Benjamin Libet. En los años 80,
Libet demostró que la actividad cerebral que precede a una decisión voluntaria se inicia antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión. Este desfase temporal sugiere que la sensación de control consciente podría ser una reconstrucción posterior. El cerebro decide y luego informa al yo que ha decidido. Otros estudios de neurociencia han encontrado que muchas de nuestras acciones se basan en procesos automáticos y que el yo narrativo solo observa y explica lo que ya ha ocurrido. El filósofo Daniel Dennett ha desarrollado la idea del yo como un centro de gravedad narrativo. No hay un homúnculo controlando la mente. Hay múltiples sistemas neuronales compitiendo y colaborando, y lo que emerge de ese proceso es una historia unificada, similar a cómo un centro de gravedad es una simplificación útil para describir la dinámica de un objeto. Este enfoque no niega que tengamos experiencias, pero sugiere que estas experiencias son más caóticas y menos centralizadas de lo que sentimos. La conciencia sería, en este sentido, un proceso narrativo que nos ayuda a navegar el mundo, no una entidad separada. Hay que considerar que la conciencia es una ilusión, puede resultar desconcertante, pero también puede ser liberador. Nos recuerda que no hay un yo fijo al que debamos proteger a toda costa. Nuestras identidades son fluidas, construidas y reconstruidas a lo largo del tiempo. Esta flexibilidad puede permitirnos cambiar, adaptarnos y ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Además, al ver el yo como una construcción, podemos reconocer la profundidad de nuestra interconexión con nuestro entorno. No somos cerebros flotando en un vacío, sino organismos en constante diálogo con el mundo. En la tranquilidad de la noche, pensar en la conciencia como una ilusión puede ser parte de una meditación. Puedes observar tus pensamientos, emociones y sensaciones como eventos que surgen y desaparecen sin adjudicarles un dueño permanente. Este punto de vista tiene resonancias con ciertas tradiciones meditativas que enseñan a desapegarse del ego. No es necesario adoptar esta perspectiva como una verdad absoluta para beneficiarse de ella. Basta con experimentar la posibilidad de que el yo sea más flexible y transitorio de lo que creemos, permitiendo que esta idea sirva como un bálsamo para la mente inquieta. Aceptar esta visión valora nuestras vivencias como fenómenos únicos y efímeros, en constante cambio también. El yo se disuelve en una narrativa más grande. El universo, también. Un mar de burbujas nos espera. El universo de burbujas. El concepto del universo de burbujas surge de la teoría de la inflación eterna, una extensión de la cosmología inflacionaria que describe una expansión exponencial en los primeros instantes del universo. Según esta teoría, nuestra región del cosmos es solo una burbuja entre un mar de otras burbujas, cada una originada por fluctuaciones cuánticas en el campo inflacionario. Estas burbujas se expanden y se enfrían, permitiendo la formación de galaxias y estrellas en su interior. Pero fuera de ellas, la inflación continúa indefinidamente, generando nuevos universos de burbujas en un proceso. Este escenario sugiere que nuestro universo observable podría ser uno entre muchos. La idea de múltiples universos no es solo una extravagancia teórica. Se deriva de ecuaciones que intentan explicar la uniformidad y estructura del cosmos. En diferentes burbujas, las constantes fundamentales como la carga del electrón o la masa de las partículas podrían tomar valores diferentes. Esto implicaría que las leyes de la física, que permiten la vida tal como la conocemos, podrían ser poco comunes. Nuestro universo podría ser una burbuja afortunada en el vasto paisaje de posibilidades. Este enfoque también se conecta con el principio antrópico que sugiere que observamos un universo compatible con nuestra existencia, porque solo en tales universos puede surgir vida y hacer preguntas sobre su origen. Para visualizar este concepto, piensa en un baño lleno de burbujas de jabón. Algunas se unen, otras explotan, pero todas comparten la misma espuma que las rodea. En el contexto cosmológico, nuestras burbujas están separadas por una expansión acelerada que impide el contacto. Esta imagen nos ayuda a comprender intuitivamente cómo múltiples universos pueden coexistir sin interferir y, al mismo tiempo, nos invita a mirar a nuestro alrededor con asombro.
sabiendo que la aparente inmensidad podría ser solo una parte de un paisaje inconmensurable. El universo de burbujas plantea preguntas emocionantes. ¿Es posible que existan burbujas cercanas a la nuestra que nunca veremos debido a la expansión del espacio? ¿Podrían estas burbujas colisionar, dejando huellas observables en la radiación de fondo de microondas? Los cosmólogos han buscado firmas de tales colisiones, como círculos concéntricos de temperatura en el cielo, pero hasta ahora no hay evidencia concluyente. Aún así, la exploración de estas posibilidades nos ayuda a refinar nuestras teorías y a apreciar la inmensidad de lo que podría ser. Desde un punto de vista filosófico, el universo de burbujas amplía nuestra noción de realidad. Si existen regiones con leyes físicas radicalmente distintas, la diversidad cósmica sería inimaginable. Podríamos imaginar burbujas donde la gravedad es más fuerte, donde la química no permite moléculas complejas, o donde el tiempo fluye de manera diferente. En comparación, nuestro universo adquiere un tono especial. Es un lugar donde la materia se organiza en estrellas, planetas y eventualmente seres conscientes. Contemplar esto puede inspirar humildad y agradecimiento, así como un deseo de comprender cómo encajamos en un panorama más grande. Al final, el universo de burbujas es una metáfora poderosa para la creatividad de la naturaleza. Sugiere que la realidad puede ser un mosaico vasto de mundos posibles, cada uno con su propia historia y potencial. En la quietud de la noche, pensar en estas burbujas flotando en una expansión infinita puede ser un ejercicio de imaginación y serenidad. Nos recuerda que aunque nuestra burbuja sea solo una entre muchas, contiene todas nuestras experiencias y sueños. Y eso es suficiente para hacerla extraordinaria. Cada burbuja tiene su propia ley, pero en el corazón de la cuántica, cada decisión abre un universo nuevo. La teoría de los mundos múltiples, propuesta por el físico Hugh Everett en 1957, ofrece una interpretación radical de la mecánica cuántica. En lugar de colapsar las ondas de probabilidad en un único resultado, como sugiere la interpretación de Copenhague, Everett planteó que todas las posibilidades se realizan, cada una en un universo paralelo. Cuando una partícula cuántica puede estar en dos estados, ambos estados ocurren, pero en mundos distintos. Así, cada evento cuántico provoca una división del universo en versiones separadas e independientes. Estas ramificaciones son imperceptibles para nosotros porque no podemos interactuar con los otros universos. Cada uno sigue su propio curso. En esta interpretación, hay un número casi infinito de mundos que se crean constantemente. En uno de ellos, tomaste una decisión diferente esta mañana. En otro, las estrellas se formaron de manera distinta. En un tercero, la vida nunca surgió. La teoría de los mundos múltiples intenta resolver el problema del colapso de la función de onda. Sin embargo, tiene sus propios desafíos conceptuales, como explicar cómo surge la experiencia clásica en un mar de superposiciones. En esta visión, no hay un observador especial que cause el colapso. Simplemente todas las posibilidades continúan. Esta visión del multiverso cuántico tiene implicaciones filosóficas y existenciales profundas. Si todas las posibles decisiones se realizan, entonces hay versiones de nosotros mismos que viven vidas distintas. Esto puede ser inquietante. ¿Existe una copia mía que hizo lo contrario en una decisión crítica? También puede ser liberador. Cada elección es una entre infinitas posibilidades y tomar la decisión correcta se diluye. Para la ciencia, la teoría de los mundos múltiples plantea preguntas prácticas. ¿Hay alguna manera de comprobar su veracidad? En principio, la interpretación es difícil de falsar porque las ramas no interactúan. No obstante, algunos físicos proponen que la decoherencia cuántica, el proceso por el cual las superposiciones parecen colapsar en estados clásicos debido a la interacción con el entorno, es consistente con un multiverso, ya que simplemente describe cómo las ramas se vuelven independientes. Otros argumentan que, aunque los mundos múltiples son conceptualmente elegantes, la interpretación de Copenhague o teorías de variables ocultas podrían ser suficientes para explicar los fenómenos observables. En todo caso, la presencia de múltiples mundos recuerda la creatividad de la naturaleza.
En el contexto de una noche tranquila, pensar en los mundos múltiples puede ser un ejercicio de imaginación y humildad. Imaginar que cada acto cotidiano se replica en incontables variaciones nos recuerda que nuestra vida es única y al mismo tiempo parte de un abanico de posibilidades. Nos invita a dejar de lado la ansiedad por el qué habría pasado si y a concentrarnos en la riqueza del camino que realmente recorremos. La teoría de los mundos múltiples no nos obliga a creer en fantasmas paralelos, sino que nos ofrece una metáfora para apreciar la complejidad de la realidad. En última instancia, la interpretación de Everett sigue siendo una de varias opciones para entender la mecánica cuántica, y no hay consenso en la comunidad científica sobre cuál es correcta. Lo importante es que estas teorías nos empujan a pensar más allá de nuestras intuiciones. Mientras cierras los ojos y dejas que las palabras se desvanezcan, puedes imaginar un universo donde cada sueño y cada decisión generan nuevas historias. Ese pensamiento, lejos de ser abrumador, puede ser reconfortante, porque nos recuerda que la realidad que habitamos es solo una de muchas maneras en que el cosmos puede existir. Infinitos yoes coexisten. Aún así, la existencia podría ser solo un destello, un pensamiento fugaz en la oscuridad. Los cerebros de Boltzmann, los llamados bisontes de Boltzmann, más conocidos como cerebros de Boltzmann, son una idea que surge de la mecánica estadística y de la cosmología. Ludwig Boltzmann, físico austríaco del siglo XIX, contribuyó a entender cómo la entropía y el desorden aumentan en un sistema cerrado. Imaginó que en un universo en equilibrio térmico, pequeñas fluctuaciones podrían crear regiones de baja entropía temporalmente. Extender este razonamiento a escalas cósmicas llevó a una conclusión extraña. Es más probable que exista una fluctuación que produzca un cerebro consciente completo, con recuerdos falsos de un pasado inexistente, que una fluctuación que recree todo un universo ordenado como el nuestro. Este cerebro de Boltzmann sería una entidad que surge espontáneamente del caos termodinámico, existente solo por un instante, con pensamientos y recuerdos coherentes que se desvanecerían en un parpadeo cósmico. La idea es provocadora porque invierte nuestras expectativas. Tendemos a pensar que la realidad es estable y que las mentes surgen de largos procesos evolutivos en planetas habitables. Pero estadísticamente, en un universo eterno y en equilibrio, es más probable que ocurran pequeñas anomalías que grandes. Un cerebro de Boltzmann, aunque extraordinariamente improbable, sería más probable que un universo completo con galaxias y vida duradera. Este razonamiento ha sido utilizado como un reductio ad absurdum. Si nuestras teorías cosmológicas predicen que los cerebros de Boltzmann son más comunes que las civilizaciones evolucionadas, entonces esas teorías podrían estar incompletas o ser incorrectas. La mayoría de los cosmólogos contemporáneos buscan modelos que eviten la proliferación de cerebros de Boltzmann. Además, algunos argumentan que aunque un cerebro de Boltzmann pudiera surgir, su probabilidad sigue siendo tan baja que no deberíamos preocuparnos por ser uno. Buscan leyes que hagan que la creación de cerebros espontáneos sea aún más improbable, reforzando un universo sólido con un inicio de baja entropía. Otra consecuencia de este problema es el debate sobre la flecha del tiempo. Si las fluctuaciones pueden generar mentes que recuerdan un pasado ordenado, ¿de dónde surge la sensación de pasado y futuro? Algunos científicos argumentan que la flecha del tiempo nace de las condiciones iniciales del universo, no de fluctuaciones aleatorias. Esta distinción ayuda a mantener la coherencia entre nuestras experiencias y la física. Desde un ángulo filosófico, los cerebros de Boltzmann nos hacen cuestionar la fiabilidad de nuestros recuerdos y percepciones. ¿Cómo sabemos que no somos tales fluctuaciones? La respuesta más simple es pragmática. Vivimos en un universo coherente y estable, donde las leyes de la física se aplican de manera consistente. Esta coherencia ofrece una explicación más parsimoniosa que la idea de ser una anomalía aislada. Además, si fuéramos cerebros de Boltzmann, nuestra existencia sería tan fugaz que cualquier reflexión sería igualmente efímera. En la quietud de la noche, pensar en cerebros que aparecen y desaparecen puede parecer inquietante, pero también puede ser liberador.
Nos recuerda que nuestra identidad y nuestra historia podrían ser más frágiles de lo que creemos, animándonos a vivir con intensidad. A la vez, nos empuja a confiar en la continuidad de nuestras experiencias y en la estabilidad del cosmos que nos rodea. El concepto de los cerebros de Boltzmann, aunque abstracto, cumple una función importante. Nos invita a examinar nuestras suposiciones sobre el orden, el tiempo y la conciencia. Mientras te preparas para dormir, puedes dejar que esta idea flote como un susurro, sabiendo que al despertar, el mundo que conoces seguirá allí, sosteniéndote con su aparente permanencia. Un recuerdo sin origen se desvanece. Volvemos al filtro, a la pregunta de nuestra única y milagrosa historia. El gran filtro, revisión. Al volver al concepto del gran filtro, es imposible no sentir una mezcla de fascinación y responsabilidad. En la primera parte de nuestro viaje, mencionamos el gran filtro como una barrera que las civilizaciones deben superar para alcanzar una etapa en la que puedan comunicarse o viajar entre las estrellas. Ahora profundizamos en su significado y sus implicaciones. El gran filtro podría ser un evento o una serie de eventos que aniquilan o detienen a la mayoría de las formas de vida inteligente antes de que puedan dejar huellas detectables. La pregunta clave es, ¿está ese filtro detrás de nosotros o delante? La respuesta, aunque incierta, tiene consecuencias profundas para la forma en que pensamos sobre nuestro futuro. Si el gran filtro está detrás de nosotros, significa que ya hemos superado las barreras más difíciles y que la vida inteligente es rara. Esta idea puede inspirar gratitud y singularidad, pero también alimentar una sensación de soledad cósmica. Pensar en nuestra rareza puede motivarnos a cuidar la vida con más celo. Por otro lado, si el gran filtro está delante de nosotros, implica que nuestras mayores pruebas aún no han llegado. Estas barreras podrían ser catástrofes naturales o peligros autoinfligidos, desde impactos cósmicos hasta guerras y desastres tecnológicos. También podríamos enfrentar riesgos existenciales provenientes de la inteligencia artificial o de la manipulación de la física sin comprender plenamente sus consecuencias. En este escenario, la paradoja de Fermi no nos dice que somos únicos, sino que somos vulnerables. Estos posibles filtros nos recuerdan que no todo está bajo nuestro control. La física y la naturaleza imponen límites, pero nuestras decisiones determinan cómo los enfrentamos y si los superamos. Reflexionar sobre la ubicación del gran filtro es un ejercicio de humildad y de planificación. Si hemos superado el filtro, tenemos la responsabilidad de proteger y valorar esta improbable oportunidad. Si aún no lo hemos enfrentado, debemos tomar conciencia de los riesgos que podrían acabar con nuestra civilización. En ambos casos, la conclusión es la misma. Necesitamos cooperar globalmente, invertir en la ciencia y la educación, y construir instituciones que prioricen la sustentabilidad y la ética. Tal vez la razón por la que no vemos otras civilizaciones es que pocas son capaces de superar sus propias tendencias autodestructivas. Algunos pensadores argumentan que el gran filtro podría estar distribuido a lo largo de la evolución, con múltiples pasos peligrosos. Otros sugieren que se trata de una singularidad, como el surgimiento de la vida misma. Independientemente de su forma, la noción de un filtro nos invita a apreciar el improbable encadenamiento de eventos que conduce desde los átomos hasta las sociedades. También nos anima a observar cuidadosamente los indicios de vida en otros planetas. El descubrimiento de vida simple pero no inteligente podría sugerir que la barrera principal está más adelante. Si alguna vez encontráramos ruinas de civilizaciones avanzadas, deduciríamos que el filtro está detrás. Para cada individuo, el gran filtro puede servir como metáfora de los desafíos personales y colectivos. Nos recuerda que el progreso no es inevitable y que cada logro requiere esfuerzo y vigilancia. En la oscuridad de la noche, pensar en filtros cósmicos puede parecer abrumador, pero también puede ofrecer una especie de consuelo. Nos muestra que nuestras acciones importan y que nuestras decisiones pueden inclinar la balanza entre la supervivencia y el olvido. Trabajar por un mundo más justo y preparado es una forma de enfrentar ese filtro, sea cual sea su forma exacta. En última instancia, la revisión del gran filtro no pretende darnos respuestas definitivas,
sino invitarnos a la reflexión. Ya sea que estemos entre los pocos afortunados que lo han superado o frente a retos aún desconocidos, lo único cierto es que nuestra existencia es preciosa. Esta comprensión puede guiar nuestras políticas, nuestras prioridades y nuestras vidas diarias. Mientras cierras los ojos para dormir, piensa en el gran filtro no como una sentencia, sino como un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza de la vida. Que esta imagen te inspire a soñar con un futuro en el que la humanidad, consciente de sus riesgos, elija el camino de la sabiduría y la cooperación. Hemos conocido los desafíos y las amenazas. Ahora abrazamos la consecuencia final, la dignidad del silencio. La maldición del silencio. La maldición del silencio, como la he llamado para este último tramo de nuestra travesía, no es una maldición en el sentido clásico. No hay hechiceros ni dioses enfadados detrás de ella. Hay, en cambio, la insistente ausencia de respuesta a una pregunta que llevamos haciendo siglos. Cuando miramos hacia arriba y enviamos mensajes al cosmos, cuando escuchamos con antenas capaces de detectar susurros en galaxias lejanas, lo que obtenemos a cambio es un silencio ensordecedor. Muchos científicos se preguntan si estamos solos, pero otros se preguntan si el universo está estructurado de tal manera que la soledad sea la condición natural de cualquier forma inteligente. La teoría de la maldición del silencio sugiere que algo, alguien o alguna ley no escrita del cosmos impide que las civilizaciones se encuentren. Puede ser una limitación física, como la imposibilidad de viajes más rápidos que la luz. Puede ser una autoimposición moral, como la hipótesis del zoológico, donde los seres avanzados nos observan, pero no se revelan. O podría ser que la ventana temporal para coincidir con otra civilización es tan pequeña que casi nunca se superpone con la nuestra. Imagina a la humanidad como una persona en un vasto océano de oscuridad, gritando para ver si hay alguien más allí. Cada vez que nuestro grito se desvanece sin respuesta, nos invade una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque nos encantaría saber que no somos los únicos. Alivio porque no sabemos si otros serían amigables. La maldición del silencio se convierte así en un espejo de nuestras propias inseguridades y esperanzas. ¿Es preferible la soledad segura o la compañía desconocida? Estas preguntas son tan filosóficas como científicas, porque hablan de la psique humana tanto como de los parámetros del universo. La ciencia nos recuerda que el silencio puede deberse simplemente a las enormes distancias y a la física de la transmisión de señales. Incluso nuestras ondas de radio más potentes se atenúan con la distancia y podrían pasar desapercibidas en otros planetas. Además, si la vida inteligente tiende a autodestruirse rápidamente, es posible que nunca se desarrolle lo suficiente como para participar en una conversación galáctica. Esta visión es más aterradora que la imagen de extraterrestres hostiles, porque implica que cada chispa de conciencia está condenada a apagarse sola. Pero hay otra lectura de la maldición del silencio. Tal vez el silencio sea un regalo. Nos obliga a mirar hacia adentro, a desarrollar nuestros propios mitos y ciencias sin la influencia de culturas extraterrestres. Nos brinda la oportunidad de madurar como especie antes de conocer a otros. En un universo sin mensajes externos, la única voz que escuchamos es la nuestra. Esa voz, por contradictoria que parezca, ha generado obras de arte, descubrimientos científicos y reflexiones filosóficas profundas. El silencio exterior nos ha empujado a crear un bullicio interior maravilloso. En el núcleo de esta teoría hay un recordatorio. El cosmos no nos debe respuestas. Nuestra ansiedad por saber si estamos solos es comprensible, pero no necesariamente prioritaria en la escala del universo. La maldición del silencio, si lo es, puede ser también una bendición disfrazada, permitiéndonos construir mundos internos tan ricos como cualquier galaxia. Al final, lo único que sabemos con certeza es que hasta ahora, el universo nos ha regalado silencio. Y en ese silencio hemos encontrado inspiración para pensar, para soñar y para crear. En cada silencio nocturno, podemos recordar que nuestras voces forman parte de una misma conversación cósmica, aunque todavía no escuchemos la respuesta. Así llegamos al final de nuestras teorías. Este silencio nos conecta con el primer tema, la paradoja de Fermi,
y nos acompaña hasta el último. Mientras tanto, el silencio es nuestro compañero de viaje y tal vez nuestra mejor oportunidad para escucharnos a nosotros mismos. Hemos recorrido un mapa de ideas inquietantes y fascinantes, desde el silencio de la paradoja de Fermi hasta la maldición final de la ausencia de respuestas. Cada una de las 15 teorías que exploramos nos ofreció una ventana a la pequeñez y la grandeza de la condición humana. Este viaje nocturno ha sido tanto un paseo por el cosmos como un viaje interior. Cada concepto nos invitó a mirar hacia afuera y a la vez a reflexionar sobre quiénes somos y qué nos preocupa. Hay algo profundamente terapéutico en contemplar lo desconocido con calma. Cuando escuchas sobre la muerte térmica del universo o el Big Rip, puedes sentir el peso de la inevitabilidad y al mismo tiempo la liberación de saber que estás viviendo en un momento único. Teorías como la simulación o los multiversos abren la puerta a interpretaciones infinitas, recordándonos que la realidad podría ser más fluida de lo que creemos. Otras como la singularidad de la inteligencia artificial y la paradoja del abuelo, nos plantean retos éticos y filosóficos que ya se sienten muy actuales. Y algunas, como los cerebros de Boltzmann o el universo de burbujas, nos hacen sonreír por lo extravagante de sus planteamientos, aunque esconden ideas profundas sobre la naturaleza de la existencia. En la penumbra de tu habitación, tal vez hayas sentido tanto miedo como curiosidad. Es normal. Las buenas historias científicas nos producen una mezcla de emociones, pero esta travesía también te recuerda que la ciencia es una búsqueda abierta, un proceso más que un conjunto de certezas. Muchas de las hipótesis aquí narradas podrían resultar incorrectas o incompletas en el futuro. Sin embargo, su poder radica en la capacidad de generar preguntas y de empujarnos a explorar. A medida que apagas la luz y te dejas caer en el sueño, recuerda que el universo no es solo un lugar de amenazas, sino también de oportunidades. La soledad cósmica puede ser un lienzo para la creatividad. La posibilidad de un gran filtro nos invita a cuidar nuestro planeta y a valorar nuestra civilización. La simulación, de ser cierta, no niega la belleza de nuestras experiencias, simplemente añade un nivel más de misterio. Y la idea de múltiples mundos sugiere que, en algún lugar, cada uno de tus sueños y decisiones tiene un reflejo. Esto puede servir de consuelo o de inspiración, dependiendo de cómo lo mires. Quiero darte las gracias por haberme escuchado durante este recorrido. Travesía Nocturna seguirá siendo un espacio donde la ciencia y la poesía se entrelazan, donde el conocimiento y la calma se dan la mano. Cada teoría que hemos visitado es un recordatorio de lo mucho que ignoramos y de lo hermoso que es seguir buscando. Tal vez te duermas justo ahora, o quizá te quedes despierto pensando en una frase en particular. Cualquiera de los dos finales es perfecto. Para cerrar, piensa en la tranquilidad que surge al aceptar el misterio. No todo tiene que resolverse antes de dormir. Puedes quedarte con la imagen de un universo lleno de preguntas y de estrellas, con la confianza de que cada pregunta formulada es un acto de valentía y de amor por el conocimiento. Mañana, cuando abras los ojos, el cosmos seguirá ahí, y con él la posibilidad de continuar buscando respuestas. Que cada teoría que hemos narrado sirva como un faro, no de miedo, sino de admiración, que te permita dormir con la certeza de que, en medio de la vastedad incomprensible, hay belleza en la pregunta y paz en la búsqueda. Buenas noches, y que el silencio del universo sea la melodía que te arrulle hasta el amanecer.